La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Prepara tu mente, abre tu corazón para recibir palabra de Dios. Desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Santa Lucía, en labios de su pastor Gilberto Figueroa. Llamados, Padre, me pongo en tus manos para que seas tú quien utilice mi boca, mi mente y mi corazón y hables con propósito a tu pueblo. Me incluyo, Señor, porque te recuerdo que también soy una oveja de tu prado, que necesito de ti, Señor. Pero sé tú hablando ahora con denuedo y con libertad, para que todos los que hemos venido a tu casa y los que nos están viendo a través de las redes, Señor, puedan ser bendecidos con el poder de tu palabra, esa palabra que sana, que alienta y que fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La vida tiene que tener sentido, la vida tiene que tener significado y la vida tiene que tener valor para usted. Si su vida no tiene sentido, si su vida no tiene significado y si su vida no tiene valor, es porque usted no tiene propósitos. Porque si la vida no tiene estos elementos, hermano, entonces usted va a ser un candidato a vivir frustrado. Usted va a ser una persona que no va a terminar nada que inicie. Usted va a ser una persona que solo se va a andar lamentando. Una persona que va a abandonar la carrera. ¿Por qué? Por falta de propósito. Son los propósitos los que nos motivan e inspiran a alcanzar y a lograr algo. Un comentarista y pastor llamado Rick Warren dijo una vez, y lo escribió en un libro: la peor tragedia del ser humano no es la muerte, sino tener una vida sin propósito. Es decir, perder a alguien o que alguien pierda su vida, eso no es la peor tragedia. La peor tragedia es no haber hecho nada, no haber alcanzado nada, no haber logrado nada en el tiempo de vida. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, muchos vivimos en automático. Nos levantamos porque tenemos que levantarnos. Vamos a trabajar porque ni modo. Comemos porque nos da hambre. Y luego llegamos a la casa, dormimos y la misma rutina de todos los días. La misma rutina. Si usted hoy 16 de julio está igual que el 1 de enero de este año, es porque usted no tiene propósitos. Si las cosas no han mejorado, usted no tiene propósitos. Ay, no, pastor. Mire, las cosas no están igual, están peor, pastor. Por eso, porque no tiene propósitos. Porque creemos que la vida, las cosas maravillosas de la vida, suceden solo así por así. Hay gente que así piensa, hermanos. Ojalá me saliera algo bueno. Ojalá lograr, ojalá, como que si es la suerte o qué, como que si el destino debería de hacer algo para que lo bueno llegue a mi vida. Y hay muchos cristianos que así viven. Ojalá, primero Dios, algún día tal cosa, pero no hacen nada por esa cosa. Esto de los propósitos, hermano, por favor escuche. Esto de los propósitos es algo que no se enseña en el colegio.
no se enseña en la universidad. Y no es un tema, por lo que he podido apreciar, no es un tema que preocupe a los padres. Porque muchos padres, a pesar de la edad que tienen, todavía no entienden cuáles son los propósitos. Han tenido propósitos personales, pero no saben qué en sí, por qué están acá en la tierra. Bueno, yo estoy aquí, pastor, porque mi papá y mi mamá, fíjese que no es por eso. Porque tú pudieras haber sido uno de esos miles de espermatozoides que no llegan a fecundar el óvulo. Pero tú fuiste el que alcanzó a fecundar un óvulo. ¿Por qué? ¿Por chiripa? ¿Por una aventura? ¿Por una loca y qué apasionada noche? No, con un propósito. Con un propósito. Y muchos todavía no han encontrado su propio propósito o el propósito de su vida. Han alcanzado propósitos personales y los felicito. Excelente. A comparación de otros que ni para allá, ni para acá, ni para adelante, ni para atrás, ¿va? Como dicen por ahí, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, o sea, no hacen nada. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá. No solo de los propósitos personales. Yo estoy de acuerdo, hermano. Por favor, tenga claros sus propósitos. Tenga claros sus propósitos. El qué quiere usted lograr en la vida. ¿Qué quiere usted alcanzar en la vida? Estoy de acuerdo. Luche por ello. Hágale, métale. Pero ¿entiende usted cuál es el propósito de Dios para con usted? Por eso le voy a hablar de 3 palabras que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra vida tenga sentido. 3 palabras. Y cada una de esas 3 palabras vamos a ver que la iluminación a través de la palabra de Dios. La primera palabra, para que usted pueda encontrarle el propósito de Dios en su vida, es la palabra propósito. Si no tenemos definido bien la palabra, no la vamos a entender. Hay cosas que no las hacemos porque no entendemos bien cómo hacerlas. ¿Sí? Hay aquí personas que no usan redes sociales porque no entienden cómo se manda algo, cómo se hace algo. Amén. Entonces vienen y le dicen a un cipote: mira, búscame tal cosa. Que no entienden. Y así sucede en el área de los propósitos. De la primera palabra es propósitos. Y dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas que hace les ayudan a bien. Pero hace una aclaración en el versículo. Cuando dice, esto es a los que conforme a su propósito. No a tu propósito, sino al propósito de Él. Si no dice conforme a su propósito, son llamados. Si tú estás en esta iglesia, si tú perteneces al cuerpo de Cristo, ya refiriéndome sin denominación, amén. No solo Taber, sino a todas denominaciones, pero tú eres creyente, tú crees en Jesucristo, tú has sido llamado al cuerpo de Cristo con un propósito. Amén. Tú has sido llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo con un propósito. No estás aquí solo para ser salvo. Amén. O sea, Jesús no solo vino para salvar, hermano. Sí, amén. Vino a rescatar lo que se había perdido. Sí. Pero si el objetivo de Jesús fuera salvar nuestra alma, salvar nuestra vida, yo diría que desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, ¡pum!, deberíamos de dejar la tierra y estar ya en la presencia de Dios. ¿No cree usted? Pero si recibimos a Cristo,
creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal y permanecemos aquí, entienda algo, tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a la tierra. Amén. Sería ilógico que yo nazca, ¿sí? Y al recibir a Cristo, vaya a recibir al Señor. No. Desde el momento que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo hizo con un propósito. Sería un Dios malo y manipulador de que yo nazca para después buscarlo a Él, porque mi propósito es nada más que mi alma se salve porque yo nací en pecado. No solo es eso. No solo es eso, hermano, porque entonces sería un Dios manipulador, un Dios titereteo. ¿Me entiende? Pero Él no es así. Desde que yo nací, Dios puso en mí una razón, un porqué, un para qué, un propósito. Dios ha puesto un propósito en nosotros. Entonces, desde el momento, hermano, y cuando recibimos a Cristo, el propósito se activa. Hay mucha gente que no logra su propósito. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que separado de Él, de la gente que no conoce, no logra su propósito. No logra el propósito por el cual Dios le dio vida. Tal vez alcanzaron propósitos personales, pero no el propósito por el cual Dios le dio vida. No. A ver, cuando dijo Dios, mira, vas a tener que, le dijo a Dios a Jesús, vas a tener que ir a nacer, vas a tener que ir a la tierra, convertirte en hombre. ¿Con qué propósito? ¿Solo porque quería nacer? ¿Solo porque quería experimentar qué se siente ser carne, ser hombre? ¿Cree usted que solo por eso fue? No. Desde antes ya había un propósito del por qué Jesús tenía que encarnar. Igual usted, desde antes de nacer, Dios ya encomendó un propósito a usted y a mí. A usted y a mí. Y Jesús decía, señores, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Eso es hacer el propósito de Dios. Propósito de Dios. El hacer la voluntad de su Padre, ese es el propósito. Y Dios tiene propósitos que quiere cumplir en este mundo. Dios tiene propósitos, hermanos, que quiere cumplir en esta sociedad, en este país. Dios tiene propósitos que quiere cumplir y alcanzar en tu familia, en tu vecindario, en donde trabajas, en donde estudias. Y quiere que usted y yo seamos los protagonistas para que esos propósitos sean alcanzados. Cuando uno lee acerca de los evangelistas y vemos a aquellos evangelistas, hermanos, que fueron a lugares remotos donde la gente era caníbal. Por ejemplo, no sé si usted ha visto la película, se la recomiendo, Punta de Lanza. ¿Alguna vez la ha visto usted? Si no, vaya a buscarla. Ahí está en YouTube. Es una película donde llega el evangelista y se lo comen. Se lo comen. Pues, muchos evangelistas que perdieron su vida. En la actualidad, hermano, en Corea, en las áreas musulmanes, están muriendo cristianos por anunciar el evangelio. Los están quemando en la actualidad. Y alguien dice, uy, pues si es así no me gustan los propósitos de Dios. El llamado es diferente.
El llamado puede ser de que con usted, gracias a que usted está en esa empresa, se ganó a toda esa gente. Pero para eso hay que cumplir el propósito. ¿Por qué? El testimonio. Porque llegó un cristiano más y hizo y deshizo. Donde usted vive, ay, nos tuvimos que mover de casa. Ay, que viera los vecinos, que el de la par, gran bulla que hace. Bum, 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 bum. Hay veces que pone música que está 2 que 3, ¿verdad? Porque al cristiano también le gusta la música, ya me los puedo. ¿Ah? Y uno se enoja. Dios tal vez con un propósito lo mandó ahí. Amén. Dios lo mandó con un propósito. Dios lo mandó a usted con un propósito a ese lugar. Pero para eso tenemos que tener claro que la palabra propósito tiene que ver con fin, con meta, con un objetivo. ¿Cuál cree usted que es la meta o el objetivo de Dios? ¿Se te abrieron puertas para qué? ¿Solo para ganar plata y ver llevar el sustento para la casa? No. Sobre todo si tú eres un cristiano o una cristiana. Ay, pastor, pero es que vieran el ambiente en el que aquí se mueve. ¿Ah? Sí. Es que si Dios no, mire, si los propósitos de Dios no fueran en el mundo, ya nos hubiera quitado de aquí, hermano, nos hubiera mandado para Marte si el propósito de Dios fuera en Marte. ¿Aló? Tenemos que tener claro el propósito. Muchas veces no podemos conocer o comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y así nos ha pasado mucho. Yo no entiendo por qué Dios esto. Yo no entiendo por qué Dios ha permitido esto o ha pasado esto. Pero a pesar de eso tenemos que confiar que Dios sí tiene un propósito que cumplir. El día que Dios quiera que te muevas de donde estás, te vas a mover aunque no querrás. Te van a mover. Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito. Y Dios no se equivoca. El punto está en esto. Y esto por eso le estoy dando este mensaje. El Salmo 138, versículo 8. Búsquelo por favor. Salmo 138. Versículo 8 dice la palabra: Jehová cumplirá. ¿El que dice, hermano? ¿Qué va a cumplir el Señor? Su propósito en mí, es decir, el propósito que Dios tiene en usted de que se cumple, se cumple. Tu misericordia, oh Jehová, no es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Sí, tal vez no entiendes ahorita, pero que el propósito de Dios se va a cumplir, hermano. Y hay gente, hermano, que ha llegado arrastrado, reventado, chocado, maltratado, golpeado y todo lo que termina en ado a los caminos del Señor, porque el propósito de Dios es que nada de lo que está en su mano se va a echar a perder. Ojo con eso. Nada. Nada. Los propósitos tienen 2 sentidos. Ojo con esto. Sentido interno y sentido externo. El sentido interno son los propósitos que Dios tiene contigo, hacia tu vida, para ti, para usted. Pero también están los propósitos externos, donde Dios te va a utilizar a ti para hacer algo de lo que es la voluntad de Él. Amén. Ahí está. Porque tú llegaste y le hablaste a fulano
se levantó de allí un gran predicador. Estaba escuchando hace como 2, 3 domingos atrás, un mensaje de Dante Gebel acerca de un pastor que le dio la oportunidad a un joven que le gustaba el cigarro. Y nadie quería, en la iglesia donde él iba, lo rechazaban, que era una iglesia radical. Lo rechazaban porque era un poco alocadito, dice. Y se echaba su cigarrito. Pero este pastor tuvo paciencia y trabajó con este joven. Y mencionó el nombre del pastor, yo no me recuerdo. Pongámosle un nombre nosotros, digamos que el pastor Juan. Y dice, gracias, y ese pastor estuvo enseñándole a este joven. Y le dijo, mira, para tal día te va a tocar a vos dar la clase, ¿viste? Dar la lección, dar la enseñanza. Y así le enseñaba cosas. Y gracias, dice, a ese pastor Juan, es que muchas personas han conocido el Evangelio de Cristo. Muchos jóvenes han sido alcanzados porque ese pastor Juan tuvo paciencia con un joven llamado Dante Gebel. Mire qué interesante. Mientras que tal vez muchos le cerraron la puerta, hubo alguien que dijo, este es tremendo, pero no vamos a moldear. Alguien que se tomó el tiempo. Ese fue el propósito de ese pastor Juan, de formar a un joven que ahora es un pastor de gran renombre, de una gran iglesia. Esos son los propósitos externos donde Dios te va a usar. Y dice la palabra con respecto a los propósitos internos, el Salmo 138:8, que Jehová cumplirá su propósito en ti. No hay nada que tú puedas hacer para evitar que el propósito que Dios tiene trazado en tu vida se deje de cumplir. No hay nada. Se va a cumplir porque se cumple. Pero ahora quiero que vea algo interesante. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Oiga, porque mis pensamientos, dice Isaías, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiero dárselo a usted como una manera de motivarle. Probablemente estamos viviendo tiempos donde no comprendemos el porqué de las cosas. El porqué a mí. ¿Por qué pasa esto? Pero ahí entendamos algo. Tal vez tus caminos, como dice el versículo, tus caminos o tus propósitos, tus pensamientos no están a la misma altura que los pensamientos del Señor. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante reunirse con la congregación. ¿Por qué? Porque es aquí donde aprendemos cuáles son los pensamientos del Señor. Es ahí donde volvemos a comprender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a tu vida? Es allí donde logramos eso nosotros. Entiéndalo, hermano. Nunca sus pensamientos o mis pensamientos se van a poner al nivel o a la altura de Dios. Nunca tal vez vamos a concordar. Pero entonces, ¿qué hago yo para saber si lo que yo quiero es un pensamiento que está conforme a la voluntad de Dios? Venga a la iglesia. Y uno de los propósitos de Satanás es que la gente no venga. ¿Nunca se ha preguntado por qué tanto problema a la hora de venir?
Siempre hay tantos problemas, que algo pasa, que algo sucede, que se siente mal, que hubo un pleito. Siempre pasa algo. Eso no pasa cuando decimos vamos a comer pupusa. Eso no pasa. Eso no pasa cuando dice vámonos para la playa, pues vámonos. Pero sí cuando hay que ir a la iglesia. Sí cuando hay que reunirse. Entonces el propósito de Satanás es sacarlo del redil. Ese es el propósito de Satanás: matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que nos está pasando. Pero ¿cómo sabe yo el propósito de Dios? Por eso venga. Porque a Satanás prefiere que la gente ande perdida haciendo cualquier cosa, creyendo, fingiendo ser un cristiano, y no lo es. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Shabará, shabará, shabará. ¿Y qué dijo Jesús? No os conozco. ¿Pero qué pasó en ese caso? No conocían los pensamientos del Señor. Miren, les voy a comentar esto. Yo estoy rodeado de servidores que no tienen claros los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque la principal razón del por qué murió Cristo no le dan importancia, que es las almas. Porque si yo no digo, hermanos, vamos a ganar almas, nadie se anima, nadie dice nada, nadie toma la iniciativa. Te tiene que aparecer el pastor de enojado, vamos a ganar almas, y el que no gana ya no va a servir, que no hay que... Ay, entonces allá comienza el problema. Yo ya tengo bien claro, estoy reunido de servidores que solo les gusta el uniforme. Servidores del montón. Pastor, ¿por qué? Porque no hacen lo más importante, hermano. Gente que quiera servir hay un montón. Si no, vea también allá los de comandos de salvación, comandos de salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde. Bueno, Cruz Roja casi no, pero Cruz Verde sí. Gente que quiera servir y ayudar a otra, de esa hay un montón. No son las iglesias, afuera. Pero gente que quiera anunciar a Cristo, de esas no hay. ¿Qué es lo que le dice? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y por qué le dijo, Señor, si en tu nombre hablábamos de tu nombre y la gente se convertía? ¿Por qué no hablaban de eso? En tu nombre echamos fuera demonios. Servicio. Servicio ministerial. Servicio ministerial. Porque no tienen claro el propósito. Hermano, yo quiero servir a una iglesia. Sí, vamos a ganar alma. Ya no me gusta. Hermano, me dijo alguien, mire, yo quisiera ver qué día me gustaría poder apoyarlo a usted en la iglesia. Me dijo un hermano una vez. Es estudiante de teología, ya está por graduarse. Me gustaría ir a apoyarlo a usted en su iglesia. Yo siempre lo veo las transmisiones, bien bonita su iglesia, bien alegre. A ver cuando me da la oportunidad. Yo ya estoy por graduarme, me dijo. Hermano, ¿y dónde le gustaría servir? No sé, y me dice usted, me dijo, pero mire, yo soy de los mejores alumnos, me dijo. ¿Le gustaría predicar? No, si se me da la oportunidad, me dijo. Bueno, le digo, a mí me encantaría, si quieren nos vamos a los buses, le dije yo. ¿Quieren vamos a los parques? Va. Pues al inicio no se quería sentir achicado, va. No, está bueno, me dijo. Va, ¿cuándo vamos? Pues le dije yo, y yo como cuando me dicen así, me gusta rapidito agendar, va. ¿Cuándo vamos? Mire, yo puedo tal día. ¿Puede usted esos días? No puedo. Va, dígame entonces qué día puede usted, pues. Ahí le voy a avisarme.
hasta el de hoy. Como dice que alabanza, hasta el sol de hoy, amén, ¿verdad? ¿No? No, es que no tienen claro el propósito. No tienen claro el propósito. Y mientras yo no esté buscando del Señor, yo no voy a poder comprender los planes y pensamientos de Dios. ¿A cuántos de nosotros hemos dicho, no, yo creo que esta es la voluntad de Dios? Porque fíjese cómo pensamos nosotros, porque mire qué bien me está yendo, va. Pensamos que porque hay bendición, creemos que eso es del Señor. Hermano, Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Cuidado. 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 Porque eso es nuestro pensamiento. No, hombre, yo estoy haciendo las cosas bien para el Señor porque mire cómo me está bendiciendo, me está yendo aquí, ¿verdad? Te estoy haciendo las cosas bien. Hermano, cuidado. No siempre es así. No siempre es así, amado. Y tenemos el pensamiento que cuando alguien está por una enfermedad, con una escasez, con un problema, pecados, a ver en qué factura le está pasando el Señor, va. No, está moldeando Dios, lo está preparando. ¿Por qué? Porque he visto en ti que eres un hombre, una mujer esforzada y valiente, y yo puedo confiar en ti, por eso te estoy preparando para la bendición que te tengo. Pero nuestros pensamientos son así. En prueba, está pasando dificultad, de pecado. Estoy bendecido, mire, ando bien. Así pensamos nosotros. Y entiendan, nuestros pensamientos no están a la altura de Dios. Por eso sucede algo. Hablando de los propósitos externos y internos. Y de pronto dice Dios, voy a poner el ejemplo a David, David está con todo, le está metiendo. Y dice, no, hombre, tengo propósitos externos con David. Porque veo que está dando con todo. De sus hermanos, es el que más tengo propósitos externos. Pero de pronto David ahí está con todo, pero de pronto en el trabajo se comienza a cansar. Ya comenzó a bajar la guardia al servicio. Ya a veces ni viene, pasa en la casa. Es que vengo cansado, es que me siento mal. Es que aquí, es que allá. Y comienza a hacer lo que él quiere. Solo estoy poniendo un ejemplo. No digo que así sea. Hago la aclaración para que después decir, David, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No. Entonces, al inicio Dios tenía planes, Dios tenía propósitos con él para hacer la diferencia en su familia. Pero de pronto comenzó a caer en una monotonía. ¿Y qué dice Dios? No. Entonces Dios comienza a cambiar el plan. Oiga, ponga atención en esto. Dios tenía propósitos. Dios tiene propósitos. Pero de pronto vio que en David no, antes dice Dios, voy a cambiar el plan. Dios puede cambiar el plan. Lo que no cambia son los propósitos. A través de David, voy a cambiar la historia. A David Dios lo llevó a un trabajo X. Dios lo llevó a ese trabajo. ¿Por qué? Porque es un hijo mío. Y quiero que él pueda alcanzar a 3 más que necesito alcanzar. Y ahí está el propósito de Dios. Por eso Dios llevó a David ahí. Pero David, en vez de demostrar que es cristiano, comienza a demostrar chabacanadas y todo a un lado, decir, ay. Aquí se están riendo, mira. Y entonces dice Dios, mi propósito es el mismo, pero voy a cambiar el plan. Ya no lo voy a hacer a través de David. Y entonces de pronto
En ese mismo trabajo, Dios envió a mi hermano Paul. El mismo propósito, pero diferente plan. El plan era con él. Pero como aquí no funcionó, entonces viene el Señor y cambió el plan. Allá con Paul, dice. ¿Me estoy a entender, hermano? Entonces, ojo con esto, porque entonces, de pronto la vida de David cae en una monotonía donde ya no siente nada. Viene, ya no se quebranta, ya no le pasa nada. Yo vengo a los cultos y no siento nada. Sí, es que ya cambió de plan el Señor. Aló. Cambió de plan. Y antes yo sentía esto. Ya cambió de plan Dios. No te ha desechado, pero ya cambió de plan. Ya cambió de plan. Y de eso tenemos que tener cuidado, porque nos puede pasar. Te puede pasar en el trabajo. Te puede pasar. Por no tener bien claro el concepto de propósito. El propósito no puede ser alterado. El propósito es incambiable. Pero si alguien no quiere, porque quiere mejor atender sus cosas, atender su vida y no el propósito de Dios, Dios dice, no importa, utilizo a otro. No quieres hablar. Bye. Por ejemplo, le he dicho, hermano, si yo no les predico lo que les tengo que predicar, Dios manda, ¿a qué les he dicho yo? Va a mandar a otro. Espérate que este no quiere, quítate de aquí y manda a otro. Sencillo. ¿Me estoy entendiendo, hermano? Me informaban ayer, estaba reunido con los pastores que estuvieron en el Congreso de Jóvenes acá. Hey, medio, ¿te acordás que un pastor X que pertenecía a X iglesia era pastor asociado, copastor? Lo mandaron de pastor encargado a una iglesia X allá en Occidente. ¿Por qué? Porque a chispa, pues, y comenzó a darle con todo. Evangelismo, esto, lo otro, y allá. Y comenzó a levantar la iglesia. Y yo, según yo, el tipo todavía estaba de pastor y me dicen, no, hombre, si hace un año que lo quitaron, ¿no? A fulano. Sí. ¿Y por qué? Por dos cosas pasaron. Problema de pisto y problema de faldas. Menores de edad. ¿Qué hicieron? Este ya no está haciendo mi propósito. Entonces, ¿qué? Voy a cambiar de plan. Lo quitaron. Pastor, compruébeme eso bíblicamente. 1 Samuel capítulo 13, búsquelo por favor. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Se lo quiero mostrar bíblicamente. En ese verso se está dirigiendo el profeta Samuel al rey. Y le está diciendo, mas ahora tu reino, ya sabe usted cómo se llama ese rey, ¿verdad? Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová. ¿Se da cuenta? Lo que yo estaba diciendo ahora se lo compruebo bíblicamente. No, este Saúl. Lo que tenía que haber hecho Saúl es esperar que llegara Samuel. Pero porque quedar bien con la gente, porque ya estaba desesperando el ejército, él comienza a hacer los sacrificios, a hacer los holocaustos. Ey, ¿qué pasó aquí? Le dijo. Es que fíjate que, esa fue la primera, la primera. La segunda es que lo mandan Dios dice, mira, te los vas a terminar todo, hasta los animales. Y viene Saúl, dejó lo mejor de los animales. Se los traemos al Señor. No, ¿cuál fue la orden, mijo?
que los terminaras. Va. No entendés vos. Entonces Dios se buscó y Dios se le revela a Samuel y le dice: Samuel, me vas a ir a buscar al sucesor, porque ese ya no está. Ya no está conforme a mi corazón, ya no está bajo mis propósitos, está haciendo los de él, los que él quiere, no mis propósitos. Pero Señor, si yo voy, el rey me va a preguntar para dónde voy. Y hasta el mismo Señor le prepara todo el programa, hermano. Y ya conocen ustedes la historia, llega a la casa de Isaí y entonces Samuel unge a David. Desde entonces la presencia de Dios se aparta de Saúl. Y en lugar de la presencia de Dios, ¿sabe qué había con Saúl? Un demonio que lo atormentaba. Y que con la música se calmaba. No era la música. ¿Quién tocaba el arpa? Para en ese entonces David ya había sido ungido. Ya había pasado de Saúl, ¡pum!, a David. Pero David no era el rey, era Saúl todavía. Ya no. El propósito de Dios permanece, ¿qué es? Mi reino va a ser duradero, pero no va a ser con Saúl. Si no fuera del linaje de David, sino que tiene que ser del linaje de Saúl, debería de haber sido. Pero como Saúl ya no siguió con el propósito de Dios, ¿me estoy dando a entender, amados? Estoy tratando de explicarle así detenidamente para que entendamos acerca de los propósitos. Porque siempre entramos por esa puerta buscando nosotros nuestros propósitos. Y mire cómo son las cosas. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el ¿qué? ¿Qué significa eso? El propósito de Dios. Y entonces, ¿qué pasa si yo busco el propósito de Dios? Todo lo demás, ahí está. No, pero tal vez tú y yo no, que yo sé mis tratos con Dios, yo sé cómo los tengo. Dios dice: no, yo no te dejo, yo no te desamparo, pero los propósitos que yo tenía ya los cambié. Perdón, ya cambié el plan. Ya no lo voy a hacer a través tuyo. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Porque sos mi hijo, porque sos mi hija. Pero mis planes ya cambiaron. Mis planes ya cambiaron. Porque desde el momento que David fue ungido rey, David era el rey, pero ¿quién seguía siendo el rey? Saúl. Y siendo rey Saúl tuvo victoria, ¿sí o no? ¿O no las tuvo? ¿Por qué es que las tuvo? Ahí estaba el propósito. ¿Quién estaba con Saúl? David. Y los valientes, ¿se recuerda? ¿Se da cuenta? Tal vez, la pregunta que sucede: bueno, ¿y a mí por qué Dios, a pesar de lo que anda haciendo, no me pasa nada? Porque ya cambió el plan. Ya no es a través tuyo, es a través de tu hijo. Y pues no te desampara. ¿Aló? Porque está ese nietecito, esa nietecita allí. Ya cambió el plan. Ya cambió el plan. Por eso es bien importante comprender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Y mire, hermano, solo es la primera palabra, no voy a alcanzar a darle las otras dos palabras. Se las voy a dar el próximo domingo. Pero quiero terminar con algo bien importante. Proverbios 19:21. Búsquelo, por favor. Proverbios 19:21. Póngale atención a ese verso. Subráyelo si puede, márquelo. Proverbios 19:21, perdón, dice 19:21. Muchos, ¿cuántos? Muchos son ¿qué?
Muchos pensamientos hay en ¿dónde? En el corazón del hombre. Más el consejo de Jehová. Solo en la versión Reina Valera 1960 y 95 aparece la palabra consejo. En otras versiones, NBI, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy y otras más, poneme la de Nueva Traducción Viviente. En vez de la palabra consejo, aparece la palabra propósito. Si queremos más apegaditos, sería la NBI. Y la palabra que aparece en la NBI es propósito. No sé si lo puedes, la tenés por ahí ya. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. NBI. En la NBI dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios. Ese NBI, esa era otra. Prevalecen los designios de Dios. Poneme la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y después te buscas Dios habla hoy también. Pero la palabra correcta, según los originales griegos en las que fueron escritos, es la palabra propósitos. Muchos son los pensamientos del hombre. ¿Ya está? Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué va a pasar? El propósito de Dios está por encima de tus propósitos. Busca la versión Dios habla hoy. El propósito de Dios está, prevalecerá, significa que no, que yo lo voy a hacer así y punto. No, el propósito de Dios está por encima del tuyo. El propósito de Dios está por encima del tuyo. ¿No lo tienes? Ok. Ojo con eso, amados. Y con esto quiero terminar. Es importante que conozcamos cuáles son los propósitos de Dios. Es importante que vayamos a la Biblia. El hombre hace muchos planes. Ese es Dios habla hoy. Por eso me pareció diferente la versión NBI. Porque yo la que tengo dice otra cosa. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza. ¿El qué se realiza? El propósito divino. El propósito de Dios. Ahí dejemos. Ahí dejemos. Ese es propósito. Si sales de esta puerta, de este local, pensando igual, pueden ser que los planes se cambien. Pero si bajas, sales de aquí y dices: no, Señor, necesito conocer tus planes. Necesito conocer tus propósitos, Señor. Revélamelos. ¿Sabe cuáles eran mis planes? Ser abogado. Y de pequeño era ser piloto. Ya de grande, que me gustaba la plata, quería ser abogado. Mentiroso, mentiroso. Así como es ese abogado que sale en la película. Pero los propósitos de Dios era que yo fuera pastor. Me metí a estudiar otras carreras en las universidades. Bloqueado. Comenzaba un ciclo, 2 ciclos, no. Pero estudié teología, terminé. Ahora estoy estudiando la licenciatura en teología y ahí voy. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero meter el propósito de Dios, meterle otras cosas. No. Enfócate en el propósito de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a comenzar a respaldarte. Es que aquel que está trabajando en el propósito de Dios, Dios se encarga de tenerlo bien. Dios se encarga de tenerlo bien. Tuve una reunión el día de ayer con una persona que él es empresario, un empresario fuerte de la tiendona. Y me estaba preguntando acerca de la casa, sí. Él quiere apoyar. Mire, me dice, yo
quiero apoyar con lo que yo hago. Yo vendo en grandes cantidades estos y estos productos. Mi objetivo, y si usted es vendedor sabrá, es no vender por poquitos, es vender, por decir, toda la camionada. Así es el punto. Que se venda, o todo, se sembró que 3 manzanas, vender las 3 manzanas de siembra. Pero los clientes no agarran cabal lo camionada que yo traigo, siempre me dejan una parte. Entonces yo he decidido, me dijo, que esas partes él las dona en una iglesia por ahí, por la tiendona, y también apoyar la iglesia donde usted está. Y hoy fuimos a traer las primeras, nos han estado dando los domingos pasados. Y nos dieron un montón de lechuga. Yo no hallaba qué hacer yo con tanta lechuga, hermano. Cebollines y no sé qué otras cosas más. Alguien para eso, vendamos. No, le digo yo. El que por gracia recibió, no, se sala eso, hermano, y lo vendo. Mire, pastor, me dijo Pablito, ya tenemos lo que necesitamos, lo demás nos va a arruinar. Va, entonces vamos a comenzar a regalar. Hoy trajeron un montón de cosas y ya se regalaron todo, ¿verdad? Lo demás. Se agarra lo que se necesita acá y se le regalaron a los hermanos. ¿Por qué le cuento esto? El propósito de Dios. Pastor, me dijo, allí en la tiendona hay mucha gente que son cristianos, muchos son cristianos, hermano, pero prefieren que se les arruinen las cosas y botarlas. Yo no, me dijo. Mi propósito es que si algo me queda, que sea para la obra. Y pastor, yo no he dejado de vender nunca. Ahora se lo voy a estar dando a ustedes, porque también había otra, se lo estaba dando a otra entidad similar como la Casa Sin, pero ya esta entidad es ayudada por una mujer que le compra todo. Entonces ya no necesitan de mí, lo estoy dando a otro, pero no me voy a quedar yo con eso, me dijo. Propósitos de Dios, hermano, métase en la cabeza. ¿Qué quise decir con todo esto? Se lo voy a resumir, hermano. El éxito está en meterse en los propósitos de Dios. Eso es todo. El éxito está en atender los propósitos de Dios. Quiero que cierre sus ojos esta noche y hable con el Señor. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.